Era profesor de química agrícola cuando la política se cruzó en su camino. En 1983 ingresó en Alianza Popular, de ahí al PP, donde ha ocupado un sinfín de cargos hasta llegar a la Secretaría General del partido en la región de Murcia desde 1990. Político de largo recorrido, se ha curtido tanto en la política regional como en la municipal. Desde 1995 ocupa el puesto de regidor del Ayuntamiento de Murcia. Hasta ahí su currículum impresiona, si no fuera, porque ha revalidado su puesto como edil en 1999, en 2003 y en 2007. En esta última ocasión fue el alcalde más respaldado en una capital de provincia de España. Además, ejerce como presidente de la Federación de Municipios de la región de Murcia, también desde 1995. Nuestro invitado de esta noche es aficionado al deporte, especialmente al ciclismo, y es habitual verle en las instalaciones municipales o recorriendo la ciudad, o bien paseando o corriendo. Con él hablaremos de ajustes, de recortes, de financiación local e intentaremos hacer una radiografía de la situación por la que atraviesan los ayuntamientos en la región de Murcia. Hoy visita el plató de Trivium Miguel Ángel Cámara. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Trivium. Hola, bienvenidos a nuestra cita semanal en Trivium. Saludamos a María Eugenia Lozano. Buenas noches. Paz. Esther Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y ahora sí, saludamos al que va a ser nuestro invitado esta noche, Miguel Ángel Cámara. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros, por prestarse a esta charla, y si le parece vamos a empezar nuestra entrevista de esta noche. Tenemos muchas cosas, queremos hablar de muchas cosas con usted, pero vamos a empezar por lo más inmediato en el tiempo, por lo que está siendo más de actualidad, y es ese importante plan de ajuste que el Gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros del pasado viernes. En total han sido 10.000 millones de euros, que son muchos así a priori, y aún así no se descarta que puedan haber nuevos planes de reajustes. Hay muchos ciudadanos que después de estos días y de ver cuáles van a ser los ajustes que va a hacer el Gobierno, no terminan de entenderlos. Bueno, yo creo que los ajustes son necesarios, ¿no? Son necesarios porque la situación que hemos heredado es una situación ciertamente dramática desde el punto de vista económico. Es decir, España en estos 8 años de gobierno del Partido Socialista hemos gastado mucho más de lo que teníamos. Eso ha generado un déficit, y ese déficit hay que compensarlo. Es decir, no porque el déficit en sí, sino por lo que uno consume lo tiene que pagar. Y esto es una cuestión que yo creo que todos lo conocemos, ¿no? En el ámbito personal, familiar, pues uno puede comprar mucho, comprar o gastar, pero al final hay que devolverlo, ¿no? Hay una parte que se ha hecho sin tener recursos, y ahora, precisamente, el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, yo creo que está cumpliendo los compromisos que adquirió con todos los ciudadanos, y gracias a los cuales tiene pues esa confianza mayoritaria para conseguir solucionar los problemas que tenemos, y es ajustar nuestros gastos a los ingresos o los ingresos a los gastos. ¿Eso qué significa? Significa pues que entre todos tenemos que colaborar un poquito más. Es decir, el objetivo final es que la gente pueda recuperar el empleo. Tenemos 6 millones de personas prácticamente en situación de desempleo, y ese es el verdadero drama. Con esos 6 millones de personas que estuvieran trabajando, pues indudablemente la situación sería mejor. Para conseguir ese objetivo del empleo, pues hay que, entre todos, tenemos que colaborar y contribuir. Aquellos que tenemos un puesto de trabajo, pues colaborar y contribuir con nuestros ingresos para generar ese empleo, y también, lógicamente, acomodar determinados servicios para garantizar que los más necesitados siguen teniendo esos mismos servicios. En este aspecto, yo creo que las medidas que se han ido aprobando hasta ahora han sido muy importantes en el tema sanitario, en el tema educativo, en el propio tema de la cuestión de las propias administraciones públicas, de intentar ordenar y contener el gasto de las administraciones públicas, y siempre con un horizonte que es el fijo, y es crear empleo y asegurar que aquellos que no tienen recursos económicos, por muchísimas circunstancias, o porque los ingresos son escasos, o porque no tiene puesto de trabajo, o porque lo ha perdido, garantizarles que tengan el acceso a los servicios públicos esenciales, a la sanidad, a la educación, etcétera. Se insiste mucho, buenas noches. Buenas noches. Se insiste mucho en que esos recortes no van a afectar a la calidad de esos servicios básicos que hace usted referencia, pero entonces nos preguntamos, si no van a afectar a la calidad y hay tanto donde recortar, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué esos recortes no se ha optimizado todo lo que ahora se va a optimizar?
¿Por qué no hemos tenido que estrellarnos? Porque veníamos anunciándolo ya hacía mucho tiempo. Yo recuerdo todavía ese célebre debate en las elecciones generales del año 2008 entre el que entonces era candidato por el Partido Popular, Pizarro, y el que fue luego vicepresidente económico, el señor Solbes. Es decir, entre los dos, donde yo creo que Pizarro expuso de una forma muy clara a todos los españoles en la situación en la que estábamos, en una situación de crisis. Ya en el año 2007 se estaban viendo que los indicadores económicos no eran los que nos decían y estábamos en una situación de crisis que obligaba a adoptar determinadas medidas precisamente para paliar el impacto que podía tener la crisis económica en España. Bueno, y ahí no solamente negaron que no había crisis, ¿no? Esto es el ejemplo de los Solbes, sino el propio Rodríguez Zapatero, no hay crisis, sino que además yo creo que en una huida hacia adelante para demostrar que no había crisis, lo que se pusieron fue a gastar lo que no teníamos como locos. Y entonces fueron los planes que se sacaban bajo la chistera, planes para gasto, planes para más inversión, hasta que a final del 2008 no tuvieron más remedio que reconocer que España estaba en crisis. Es decir, lo que negaban, y no solamente negaron, sino que para todavía fortalecer el que no existía, pues ese gran déficit, pues el año 2009-2010, pues fue totalmente sin rumbo, a la deriva totalmente, sin ningún tipo de criterio, pues gastando y propiciando lo que ha ocurrido, que estemos ahora mismo en un déficit del 8,5% y en un endeudamiento récord en toda nuestra historia. Es decir, y eso al mismo tiempo destruyendo empleo. Ellos decían, el Partido Socialista decía, inversión pública, mantenemos el empleo. Bueno, pues ha habido inversión pública, ahí está, déficit, porque nos hemos gastado lo que no teníamos, pero al mismo tiempo nos hemos endeudado. Y al mismo tiempo hemos destruido empleo, es decir, que no ha servido para nada lo que ha ocurrido. Y además, lejos de atender a las recomendaciones que el Partido Popular en la oposición pues estableció una serie de medidas, una serie de cuestiones que creíamos que eran buenas para ordenar el gasto y los recursos y dirigirlos precisamente a la actividad productiva, pues lejos de hacer todo eso, las políticas eran contrarias. Y un día se levantaban y pensaban que iban a hacer una cosa, y otro día pensaban otra, y luego iban cambiando, y ahora vamos por aquí, y vamos por allá. Al final, lo que ha ocurrido es lo que tenemos, es decir, un país en una situación económica dramática, en la que tenemos que tomar decisiones muy concretas, precisamente para ajustarnos, para devolver parte de lo que nos han prestado y al mismo tiempo incrementar la productividad de nuestras empresas, que son las que generan puestos de trabajo. Y ese es el objetivo, y yo por ello creo que en estos poco más de 100 días, en los que casi 4 meses de gobierno de Mariano Rajoy, son las medidas que se están tomando, de una forma certera, reformando estructuralmente determinados elementos que favorezcan el empleo y al mismo tiempo, lógicamente, dotándonos de credibilidad y confianza en el exterior. Nosotros no tenemos recursos, necesitamos que vengan de fuera, pues tienen que confiar en nosotros. Es decir, a usted le doy un préstamo porque sé que me lo va a devolver. Lo que no voy a hacer es ponerle recursos en sus manos si desconfío que me lo va a devolver. Y eso es lo que está consiguiendo el Partido Popular, Mariano Rajoy, y lo que entre todos tenemos que poder desarrollar. Lógicamente, con mayores esfuerzos por aquellos que más tienen, para poder ayudar a los que menos tienen. Si le parece, vamos a ir entrando a analizar un poco cada medida o algunas de las medidas, sobre todo las que más calado social tienen. Pero antes a mí me gustaría preguntarle, ayer Eurostat confirmó que esa desviación de 2,5 puntos que dijo el señor Rajoy cuando llegó al gobierno era cierta, ¿no? ¿Ustedes van a exigir responsabilidades, el Partido Popular, por lo menos que den la cara el anterior gobierno y explique por qué ocultó esos 2,5 puntos de déficit? Bueno, la verdad es que estamos en una situación políticamente en España un poco rara, ¿no? Lo que no ocurre en ningún otro país. Es decir, el Partido Socialista, que es el responsable no solamente del déficit, de la desviación, pero estamos hablando de una desviación con datos que ya conocían. Es decir, que las elecciones generales se producen en el mes de noviembre y hasta diciembre no se forma gobierno. Y durante todo ese periodo de tiempo y en el periodo de transición, los datos que facilita el gobierno a final de año, si fuera primero de año, usted es que la previsión no era buena, a final de año con datos concretos, lo siguen ocultando. Y esos mismos responsables son los que ahora dicen que hay que salir a la calle para contener las medidas que pongan orden en la situación. Es decir, yo creo que en estos momentos lo que está haciendo el gobierno es lo que tiene que hacer. Es decir, el gobierno de Mariano Rajoy, los ministros,
las comunidades autónomas, los ayuntamientos, lo que estamos haciendo es, bueno, pues poniéndonos a trabajar, tomando decisiones para solucionar el problema y crear empleo. Yo creo que eso es lo fundamental. Luego, las responsabilidades, hay una parte que es las políticas, que ya en noviembre, pues lógicamente el Partido Socialista las experimentó, y luego hay otras que son del punto de vista ético y moral, que yo creo también que el Partido Socialista tendrá que hacer frente ante la sociedad española, porque no se puede engañar, ni se puede ocultar la verdad. La verdad al final sale, y aquí ha salido, y se ha demostrado lo que había, mucho más de lo que nos dijeron. Pero encima, claro, se dedican a criticar lo que no han sido capaces ellos de hacer. Y esa es un poco pues la catadura moral de lo que tienen. Y han sido responsables todos los que han estado apoyando en estos últimos años el gobierno del Partido Socialista. Desde un ayuntamiento, desde una comunidad autónoma, desde un parlamento regional o del Parlamento de la Nación. Todos eran cómplices de la situación en la que el Partido Socialista estaba llevando a España, todos eran cómplices y todos callaron y todos han admitido esta situación. Y ahora, cuando queremos poner orden y que queremos recuperar precisamente la vitalidad, recuperar la confianza y sobre todo la esperanza en el futuro, pues es cuando una vez más salen a la calle por protestando. Ahora vamos a tener pues protestas cada 2 por 3, ¿no? Se sacan la pancarta, la llevaban escondida, la han tenido 8 años escondida y ahora sacan la pancarta contra todo. Y lo que queremos nosotros precisamente es garantizar que el estado de bienestar en España no se pierde. Indudablemente con esfuerzo, indudablemente también con sacrificio, pero también con la suma colectiva de la voluntad de todos los españoles, que lo que queremos es solucionar los problemas. Sí, pero ¿usted cree que este dato del déficit definitivo, el real, cree que va a perjudicar a la imagen de España en el extranjero y también al propio gobierno de Mariano Rajoy? ¿Qué pueden pensar nuestros compañeros de Europa si un gobierno miente sobre su déficit? Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Es decir, aquí Mariano Rajoy cuando anunció el gobierno, que era el 8,5, los socialistas dijeron que no era verdad. O sea, llegaron ellos que tenían los datos a decir públicamente que eso era una cortina de humo porque nos gustaba al Partido Popular hacer más recortes de lo que era necesario. Y ahora se ha demostrado que no. Es decir, que yo creo que lo que nos está beneficiando es que ahora mismo tenemos un gobierno de la nación que no miente, que dice la verdad, que no engaña a los ciudadanos, que es verdad que muchas veces la propia verdad no nos gustaría oírla, porque la verdad no refleja un panorama realmente bueno en estos momentos. Pero indudablemente desde la verdad es como podremos solucionar las cosas. Y con la verdad viene la confianza. Y ahora mismo en Europa al gobierno de Mariano Rajoy se le tiene confianza, se le respeta, porque está tomando medidas concretas, porque en cada momento está diciendo realmente lo que hay, porque tenemos un horizonte y una estrategia de acción con un horizonte muy concreto, y el horizonte es recuperar el empleo, que es lo más importante para España y lo más importante para Europa. Y desde ese punto de vista yo creo que desde luego estamos avanzando y hoy los españoles, yo personalmente, yo creo que la gran mayoría, tenemos mucha mayor esperanza y confianza de que estamos en el camino de recuperar lo que hemos perdido desgraciadamente con la gestión del Partido Socialista. Sí, pero ahora es al presidente Mariano Rajoy y al Partido Popular el que tiene delante la papeleta de sacar esta situación adelante. Entonces se han tomado una serie de medidas, unos reajustes, ajustes, diferentes planes, pero hay muchos ciudadanos, votantes del Partido Popular, que echan de menos que sea el propio presidente el que comparezca y explique detalladamente el por qué y el para qué ha tomado esas medidas, ¿no? Hay mucha gente que lo reclama. Cierto es que sus ministros hablan, que ustedes de las diferentes comunidades autónomas hablan, que el presidente sale fuera y dice cosas, pero a lo mejor se echa de menos, ¿no? Que salga el presidente, que es el que manda ahora mismo en este país, y diga voy a hacer esto y esto y esto, y estos son los motivos. Sí, bueno, yo creo que en eso también, es decir, el propio presidente Mariano Rajoy ha salido, ¿no?, en varias ocasiones y ha manifestado, ¿no?, la situación en la que hay y, lógicamente, también pues medidas generales, ¿no?, en las medidas generales que es lo que le corresponde al presidente del Gobierno, es decir, impulsar la labor de Gobierno y ya en cuestiones concretas, también en nuestro Estado autonómico, muchas de ellas se tienen que dialogar y negociar con las propias comunidades autónomas, bueno, pues se van desarrollando en los diferentes ámbitos. Pero yo creo que, además, que tenemos la gran suerte de que tenemos un presidente de Gobierno que es una persona, primero, sensata, en segundo lugar,
muy creíble, y en tercer lugar es una persona que se crece ante las dificultades, y así se ha demostrado. Es decir, a lo largo de la trayectoria política que él ha tenido, en muchas ocasiones ha tenido que superar dificultades en cuanto a gestión, dificultades políticas, dificultades del punto de vista incluso de muchísimas críticas que ha podido tener, y él siempre ha mantenido una línea que es la línea de la coherencia, la línea de la rectitud, de la honestidad, de tener muy claro que trabaja por el interés general y por el bien común, y fundamentalmente la de recuperar los valores en los que está trabajando. Y por eso yo creo que se confía en él, y se confía en él y en la labor de gobierno, pues en su conjunto, ¿no? Y lo que ocurre es que, lógicamente, bueno, pues hay medidas que, aquellos que nos afecta, en general nos afecta a toda la población, ¿no? Bueno, pues a unos más, a otros menos, pues lógicamente en unos momentos determinados yo creo que mejor no habría sido no tomarlas, pero son medidas que las comprendemos, que las entendemos, y que desde luego, si todos tenemos que participar para que se recupere el empleo, yo estoy seguro que el 99,99% de la población española que ahora mismo tiene trabajo lo comparte, porque esa es la mayor necesidad que hay y en lo que se está trabajando. Y al mismo tiempo asegurar que el que no tiene recursos económicos sigue manteniendo la calidad asistencial que en estos momentos en España se está ofreciendo a todos los ciudadanos. Hemos hablado a nivel nacional, pero a nivel regional el gobierno de Ramón Luis Valcárcel también ha puesto en marcha un plan de ajuste. ¿Ustedes son conscientes de que con las medidas que han adoptado se van a tener, la gente se les va a echar encima entre unos sectores y otros? Bueno, la gente, yo diría algunos, ¿no? Pero es lo mismo que a nivel nacional, es decir, a nivel nacional se tienen que tomar medidas, a nivel autonómico y a nivel local. Es decir, todas las administraciones en estos momentos pues tenemos que tomar medidas y tenemos que ajustar y reordenar los recursos con ese objetivo. Es decir, el objetivo siempre es el mismo, es el fomentar el empleo y garantizar que los servicios públicos a aquellos que no tienen los puedan seguir siendo atendidos. Esos son, yo diría, el trípode en el que se asientan las políticas que estamos desarrollando en todos los ámbitos. En el ámbito autonómico, pues exactamente igual. Es decir, nuestro presidente Ramón Luis Valcárcel, al igual que Mariano Rajoy, ¿qué está haciendo? Bueno, pues tomando medidas para garantizar que los más dependientes, que las personas con menos recursos económicos, que los más débiles puedan tener los servicios que tienen. ¿Qué garantizamos? Aquí se tiene la garantía todos los murcianos y todos los españoles de una enseñanza gratuita. Está garantizado. Tenemos una asistencia sanitaria gratuita y universal para todos, y está garantizado. Y estamos garantizando, además, un acceso a los servicios sociales en su conjunto de una forma universal para aquellos que no tienen recursos económicos y que lo necesitan. Es decir, estamos incidiendo precisamente en las políticas sociales activas para aquellos que lo puedan necesitar. En paralelo, ¿qué estamos haciendo? Pues tomando medidas de reajustar los recursos. Si los ingresos caen, el gasto tiene que caer. Eso es una cuestión de equilibrio, es decir, no hay nadie, ninguna economía, en ninguna familia se puede mantener gastando más de lo que ingresa, porque llega un momento que lo que se llama vulgarmente la bola, pues la bola te sepulta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues atender. Primero, intentar incrementar los ingresos. ¿Cómo se incrementan los ingresos? Incentivando e impulsando la actividad económica. Y aquí se está invirtiendo precisamente en eso, favoreciendo el tejido empresarial, el desarrollo empresarial, apoyando al comercio tradicional, a la pequeña y mediana empresa. Y la medida más importante que se ha hecho en los últimos años, sobre todo en la crisis, es la que está realizando el Gobierno de la Nación con ese plan de pago a proveedores que va a inyectar cerca de 30.000 millones de euros en la economía nacional. En un plan de pago a proveedores, en los ámbitos de los ayuntamientos se ven beneficiadas las empresas suministradoras de servicios, en el ámbito autonómico exactamente igual, y eso posibilita la recuperación de la actividad, el mantenimiento del empleo e incluso nuevas inversiones. Y en paralelo, ajustando lógicamente también el coste de la administración, haciéndola más efectiva, más eficiente y más eficaz. Y yo creo que en esos ámbitos, bueno, eso es lo que se está actuando. Es decir, no se está despidiendo a la gente, estamos manteniendo lo que son las prestaciones, una alta calidad asistencial en educación, en sanidad, y bueno,
Yo creo que esas son las medidas racionales que se imponen dentro de un equilibrio, sin olvidar nunca cuál es el objetivo hacia el que caminamos. Sí, pero hay un cierto miedo, por ejemplo, usted dice que no se está despidiendo a nadie, pero sí que se teme que no se renueven ciertos contratos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los interinos. Ellos lo han denunciado desde que ustedes anunciaron, desde que el Gobierno regional anunció este plan de ajuste. Ellos denuncian que temen que en junio a la calle y que ya no se les vuelva a llamar. Si ustedes tienen que reagrupar alumnos, si en las clases va a haber más alumnos, si la sanidad se va a reorientar, también aquí los servicios que se prestan en la región de Murcia, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Bueno, indudablemente, es decir, el propio reajuste en conjunto, bueno, pues es un reajuste de servicios con el personal que lo presta, y no por las medidas en sí. La consecuencia de la medida es que se necesiten menos interinos en un caso u en otro. Es decir, no es un efecto directo. Puede ocurrir, pero habrá que ver la reasignación de los propios recursos que en estos momentos se están utilizando. Es decir, en el tema educativo como en el tema sanitario. En el tema sanitario, igual que el tema educativo, las jornadas laborales se han incrementado, las ratios también se han incrementado, y todo ello lo que va a producir es un reajuste y reordenación de lo que es la propia oferta educativa o la oferta sanitaria, que no conlleva necesariamente el disminuir la necesidad de personal, sino hacer mucho más eficiente el personal que tenemos. ¿Qué ocurrirá? Pues habrá que esperar. Es decir, yo creo que en estas cosas no conviene tampoco ponerse la venda antes de que llegue la herida, sino, nosotros lo que estamos trabajando es para crear empleo, no para crear desempleo. Al final, indudablemente, si la actividad pública se reduce, la actividad tiene un impacto sobre la actividad económica, lógicamente. Lo que estamos pretendiendo es que esa reducción de la actividad pública se vea complementada con el incremento de la actividad económica privada, de manera que se genere empleo y, por lo tanto, se pueda compensar un hecho con el otro. Pero, indudablemente, en estos momentos, quien pretenda asociar medida con pérdida de puestos de trabajo directamente, esto no va a ocurrir, habrá que verlo. Aún así, la Mesa de Función Pública sigue negociando, se sigue hablando. Aún así, ustedes han dicho que no van a dar marcha atrás. Es lo que hay, es lo que se tiene que hacer, a pesar de que hay convocadas ya, como hemos comentado, muchas manifestaciones y muchas protestas en contra de todos estos ajustes. Sí, indudablemente, en fin, yo creo que las protestas cada uno está en su legítimo derecho a expresarse, ¿no? Lo que hay que pedir siempre es que sea con normalidad, con respeto a todo lo que hay, pero indudablemente, estos son medidas que ya sabíamos que iba a ocurrir. Es decir, en estos últimos 4 años, cuando hemos llegado a 6 millones de parados, no ha habido protestas en la calle, prácticamente. Nadie protestaba porque la gente perdía su puesto de trabajo. Ahora sí, y ahora, son de unos sectores muy concretos en los que plantean, ante medidas precisamente para corregir la situación en la que estamos, que se plantean las movilizaciones. Pero yo creo que la gestión pública y el gobierno es tomar decisiones, y tomar decisiones en aras del interés general. Y aquí nos tienen que preocupar esos 6 millones de parados, esos cerca de 300.000 parados que están buscando empleo y que en la región no lo encuentran. Eso es lo que nos está preocupando, de generar los recursos suficientes, las iniciativas suficientes para que puedan encontrar un puesto de trabajo, y a partir de ahí recuperar las cotas de bienestar que teníamos. Y no todo tiene que anclarse en que es la iniciativa pública la que tiene que generar el puesto de trabajo ni el empleo. Al revés, la iniciativa pública es la que tiene que impulsar, la que tiene que dirigir, la que tiene que establecer los mecanismos mediante el cual, a través de la iniciativa privada, se genere puestos de trabajo, se genere riqueza, y a través de esa riqueza el bienestar para todos. Es decir, son conceptos en los cuales, lógicamente, los partidos de izquierda, siempre han estado en contra. Es decir, yo creo que no debe existir confrontación pública-privada. Es decir, la actividad pública y la actividad privada ni es mala ni es buena porque lleva un apellido. Es mala si se hace mal y es buena si se hace bien. Y tenemos ejemplos extraordinarios en el ámbito público y ejemplos extraordinarios en el ámbito privado. Y también malos ejemplos en un caso y en otro. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo la Administración, en general, tiene que reformarse. Y se tiene que reformar en profundidad. Tiene que quedarse como una Administración que da respuesta a una necesidad de la sociedad,
perfectamente equilibrada, perfectamente ordenada y perfectamente dimensionada. Yo particularmente creo que en la administración pública no sobra nadie. Lo que sí que tenemos es que reordenar. ¿Reordenar es adelgazar la administración pública? En unos casos, a lo mejor... Que no pasa nada, si hay que adelgazarla, o sea, es que hay que está hablar sobredimensionada claramente. y en otros no. Es decir, aquí siempre la generalización nunca es buena en muchos ámbitos. Si hablamos policía en la administración pública, ¿qué es lo que queremos todos? Cuanto más policía, de todos los ámbitos, ¿no? Policía nacional, Guardia Civil, policía local, tengamos mejor. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en el que los recursos podamos tenerlos, ¿no? Por eso la generalización nunca es buena. Lo que sí que es necesario es reordenar para evitar duplicidades. Es decir, no puede ser que una administración o que las tres administraciones estemos haciendo o incidiendo sobre el mismo sector o haciendo la misma cosa. Primero, porque los recursos los estamos dilapidando y no somos eficientes. Habrá que reorientar y reordenar los recursos para que sea una administración la que tenga que ser, adecuadamente financiada para que dé ese servicio. De esa manera, al final no tendremos determinados servicios carentes a lo mejor del personal necesario y otros sobredimensionados por la necesidad y por la situación. Por ello yo creo que en estos momentos es precisamente donde, y además lo que se está haciendo, ¿no?, y es reflexionar sobre la administración pública necesaria en España. Por eso yo creo que tenemos una administración que puede ser mucho más eficiente, en la que no sobra nadie, en la que sí que tenemos es que adecuar los servicios que recibamos todos los ciudadanos. Sí. Y en ese aspecto es lo que hay que trabajar. En Valencia creo que ya han dicho que van a despedir a 5.000 funcionarios públicos. Bueno, yo desconozco, ¿no?, lo que es en el ámbito de la comunidad valenciana. Quiero decir valenciana. que todo el mundo se está haciendo esa reflexión y algunos ya están actuando. Y bueno, pues al final tiene que hacer. Yo lo que conozco como una administración más cercana, que es el Ayuntamiento de Murcia, nosotros yo creo que es un ejemplo de un funcionamiento eficiente. Podemos ser más y tenemos la obligación de ser todavía más. Pero bueno, pues en el ámbito directo, pues estamos hablando de poco más de 2.000 funcionarios, trabajadores, 2.000, 2.200 funcionarios, trabajadores públicos, en torno a unos 1.000 bomberos y policías, porque es un servicio muy específico, y con un buen número de servicios que los tenemos externalizados, del punto de vista que también la iniciativa privada interviene en la propia gestión de los servicios. Yo creo que estos ejemplos, en la comunidad autónoma ocurre exactamente igual, luego hay unos ámbitos en los que creo que está la mayor masa de funcionarios. Estamos hablando de la educación y de la sanidad. Lógicamente tenemos un sistema sanitario público el mejor del mundo, en calidad y en cantidad. No hay ningún sistema sanitario en todo el mundo, de ningún otro país, que ofrezca las prestaciones que ofrece el español, que tenga la atención que tiene el sistema español y que tengamos la calidad y la cercanía en la asistencia que tenemos. Otra cuestión es, eso tiene un coste y ese coste tenemos que asumirlo los españoles, no lo va a asumir nadie de fuera. Por lo tanto, habrá también que adecuar el coste del servicio que recibimos a lo que estamos en estos momentos pagando. Y en el ámbito educativo exactamente igual. El esfuerzo que se ha hecho ha sido impresionante y desde luego yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Lo que sí que tenemos es que exigir al sistema es mayor eficiencia, mayor eficacia y mayor rentabilidad en el ámbito social. Aquí no es una rentabilidad económica, pero sí en el ámbito social. Yo le quería hacer una pregunta antes de pasar, si les parece a mis compañeros, a cosas más locales, que para eso tenemos al alcalde y al presidente de la Federación de Municipios, respecto al tema de la sanidad. Ahora, con la reforma que ha propuesto el Ministerio, sobre todo con el tema de la inmigración irregular, que ahora se exige tarjeta, o sea, para tener la tarjeta tienes que tener residencia fiscal y estar empadronado. En Murcia, que hay bastantes inmigrantes empadronados, en concreto en la ciudad de Murcia, ¿qué va a ocurrir con estos que están empadronados pero no tienen residencia fiscal, que son los conocidos como sin papeles? Porque es una preocupación un poco, hay un debate abierto sobre el tema de que si es mejor, es peor, se ahorra lo suficiente, si vamos a crear un problema de salud pública al tener una bolsa de personas que no están tratados adecuadamente. Sí, bueno, aquí, ¿le preocupa al alcalde de Murcia este asunto? La medida está tomada fundamentalmente para evitar lo que algunos, entre comillas, ¿no?, se denomina el turismo sanitario. Es decir, son ciudadanos también europeos que vienen de otros países y que vienen a España
precisamente por nuestro sistema sanitario, que es gratuito y universal, de alta calidad, con unas prestaciones gratuitas que no tienen en ningún otro lugar de toda Europa. Es decir, ese es el motivo por el que se ha planteado la cuestión. Indudablemente, aquí hay otra cuestión que es fundamental, que es lo que he dicho desde el principio. Es decir, en ningún caso nos planteamos, ni se plantea el Partido Popular, ni se puede plantear ningún gobierno, que una persona en estado de necesidad, que tenga un problema sanitario, porque carezca de recursos, porque carezca de papeles, porque carezca de documentación, no va a ser atendido ni tratado. Es decir, ese no es el objeto. El gasto sanitario no va precisamente o no tiene una desviación muy importante debido a eso. La desviación se produce por aquellos que utilizan nuestro sistema de salud pública teniendo ellos otro sistema y que por el contrario no tenemos la contraprestación económica. Ahí se va a incidir y hay determinados, bueno, y hay otras personas más autorizadas que yo, por eso no voy a dar nombres porque quizás a lo mejor me metería hasta la pata, pero que indudablemente se ha detectado de determinados países muy concretos, uno de mayor nivel y otro de menor nivel, que vienen a España, que vienen ellos, que vienen las familias, porque aquí se someten a determinadas operaciones, pues a determinados implantes, que aquí todo es un sistema gratuito, mientras que en sus países no es gratuito. Por lo tanto, eso es lo que se quiere evitar, y esa es la medida para evitar eso. Desde luego de ahí a que, bueno, pues el que está en situación irregular, si se encuentra enfermo, no se le va a atender, se le va a dejar tirar, vamos, desde luego, con gobiernos del Partido Popular eso no va a ocurrir. Y aquellos que tengan una necesidad van a verse atendidos. Lo que también es cierto es que se va a cuantificar. No para que lo pague, porque claro, si no tiene recursos, pues lo mismo da pedir que 1, 2, que 10, si no tiene, pero indudablemente si tiene una enfermedad, se le va a atender, porque sería inhumano, y desde luego nosotros, otra cosa no, pero desde luego personas, humanos, sí que somos, y por lo tanto, esa es la filosofía que está detrás de esta medida, no tanto el excluir a aquellos que no tengan, no, vamos a intentar ordenar y que no se aprovechen de un sistema, sino que si lo utilizan, que lo paguen, igual que lo pagamos nosotros. Pues si os parece, antes de entrar directamente en asuntos más locales, de hablar del municipio de Murcia y de su función como presidente de la Federación, hacemos una pausa para publicidad, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos en Trivium hablando con Miguel Ángel Cámara. Continuamos en Trivium, esta noche hablando con Miguel Ángel Cámara. Hemos hablado de política nacional, política autonómica, nos centramos ahora en el ámbito local. Usted es el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y nos gustaría que a grandes rasgos nos hiciera una radiografía de la situación de los municipios ahora mismo en la Región de Murcia. Bueno, pues ahora mismo, al día de hoy, gracias a la medida esta del plan de pago a proveedores, ¿no?, de Gobierno de la Nación, la verdad que la situación pues es una situación delicada en el ámbito de las cuentas municipales, pero yo diría que con esperanza de mejorar cara al futuro. La medida del pago a proveedores lo que ha supuesto es que todas aquellas deudas de proveedores, de facturas pendientes a 31 de diciembre del año 2011, pues se vayan a hacer frente y por lo tanto se eliminen de la presión de tesorería de los ayuntamientos. La situación de los ayuntamientos es muy directa. Los ingresos han caído, cayeron a partir del año 2008, ya en el 2007 un poquito, el 2008 empezaron a caer, han caído de una forma muy importante, mientras que en una buena parte de ayuntamientos los gastos no han caído en la misma proporción que los ingresos. Eso puede tener una crítica fácil, que usted si ingresa menos, gaste menos, pero también es cierto que en la situación de crisis los ayuntamientos tenemos menos recursos, pero nos piden más prestaciones los ciudadanos. ¿Por qué? Porque han perdido su puesto de trabajo, no tienen la misma capacidad adquisitiva, los servicios sociales lo demandan, las guarderías donde existen, las prestaciones, la utilización de las instalaciones, lógicamente con menos recursos. Es decir, se da la paradoja de que los ayuntamientos en los periodos de crisis somos las instituciones a las que más se acerca el ciudadano pidiendo ayuda directa y las que menos recursos tenemos porque han caído los ingresos del Estado, de las comunidades autónomas, y recibimos menos. Eso lo que ha provocado es un déficit encubierto, y no tanto encubierto en estos últimos años, y una situación de tesorería muy difícil. Esta medida
lo que propicia es que en el año 2012 la tensión de tesorería pues, disminuya. Los planes de ajuste que los 45 municipios de la región hemos ido realizando a lo largo de los años, bueno, reduciendo gastos, renegociando contratos, adecuando en algunos casos incluso las propias plantillas municipales, en algunos casos, que han tenido que realizarlo. En general, bueno, pues la situación es delicada, pero bueno, pues un buen número de ayuntamientos pueden hacer frente a sus obligaciones. Es cierto también que hay algunos ayuntamientos, no muchos, que además de la situación general, tienen una situación heredada de una deuda muy importante, deuda de créditos, inversiones con cargo a préstamos, que hay que devolver los préstamos. Y ahí sí que tiene una tensión muy importante, porque claro, hay una obligación de devolver los préstamos, hay una obligación de devolver en 10 años también, lógicamente, el préstamo que se nos da para pagar a proveedores, y al mismo tiempo tienen que hacer frente a las nóminas de los ayuntamientos. Y hay algunos que tienen la relación de personal sobre presupuesto municipal, pues está muy por encima, pues a lo mejor es el 40, el 50 o el 56% del presupuesto. Si a eso le unimos el pago de la deuda crediticia más la otra, pues la situación es muy delicada. En unos pocos, pero la gran mayoría, yo diría que con muchas dificultades, pero bueno, el escenario no es tan dramático como teníamos a principios de año. En esos ayuntamientos, por ponerle un nombre, estaríamos hablando, por ejemplo, de los Alcázares, Bullas, todos estos ayuntamientos que han estado históricamente siempre gestionados por el Partido Socialista, y cuando entró el Partido Popular denunciaron que se habían encontrado precisamente con esa deuda y con esa herencia por parte del PSOE. Indudablemente, es decir, la mayoría son ayuntamientos en los cuales ha habido un cambio de signo político en los gobiernos. Bueno, hablando, estamos en Moratalla, Bullas, Los Alcázares, en los que la situación económica es bastante compleja y muy complicada, ¿no? En algunos de ellos incluso prácticamente casi sin poder hacer frente a las nóminas, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo ha servido como balón de oxígeno en estos momentos este plan de pago a proveedores. Es cierto también con un plan de ajuste que obliga a redimensionar el ayuntamiento, pero bueno, pues unos mínimos también los tienen. Y además, en estos momentos, en una situación muy complicada, porque estamos inmersos también en la ley de estabilidad presupuestaria, con la imposibilidad de renegociar la financiación de los créditos que tenemos. Y bueno, yo lo que también es verdad que hay una disposición por parte tanto del Gobierno de la región, a través de la Consejería de Presidencia, como del propio Ministerio de Hacienda, para casos puntuales de ayuntamientos en unas situaciones muy concretas, estudiar medidas concretas que posibiliten, que hagan viable el funcionamiento del ayuntamiento, lógicamente. Hemos hablado mucho de la herencia socialista, tanto en el Estado, en las comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos, pero para ser justos también hay comunidades del Partido Popular en apuros, ayuntamientos del Partido Popular en apuros y desequilibrio presupuestario en las cuentas de una administración, sea del color político que sea. Llegados al momento económico que vivimos, es cuestión de hacer también un poco de autocrítica. Quizá lo que el ciudadano piensa es que se ha disparado a veces con pólvora de rey, en cualquier administración, le digo, incluso en las locales, que es de las que estamos hablando ahora, independientemente del color político. No es justo tampoco que todo sea, toda la herencia no tiene culpa de todo, ¿no? Algunas cosas también se habrán hecho mal. Bueno, indudablemente, ¿no? Yo creo que en la vida no todo es ni blanco ni negro, ¿no? Está la gama de colores. Y aquí, indudablemente, hay un efecto muy importante, y es que no se gestionó bien la crisis económica del año 2008, no se ha gestionado, y eso ha propiciado que en lugar de poder corregir determinadas conductas y determinadas actitudes, pues fuéramos a más. Pero también es cierto que en el conjunto de todas las administraciones, pues ha habido de todo, y hay de todo, y se puede mejorar ostensiblemente. Y eso es una cuestión que yo creo que todos los que tenemos responsabilidades, pues también lo hemos asumido. Es decir, no tanto porque yo no estoy de acuerdo con esa teoría de que aquí hemos malgastado. Es decir, lo que ocurre es que en España tenemos unas infraestructuras extraordinarias y que quizás lo que no se ha atemperado al mismo tiempo es el coste con el pago de las infraestructuras que tenemos. Quizá hayamos confiado en que la situación económica que teníamos bollante se iba a mantener, ¿no? Yo
Era una opinión personal. No, era jugar uno se confía y a recursos va, externos, jugar a recursos externos, y que nos ha posibilitado eso. Es decir, ejemplo, ¿no? Podemos tenerlos en Murcia o en la región de Murcia. Empiezo por Murcia. Pues indudablemente en Murcia tenemos unas infraestructuras extraordinarias, que gran parte de esas infraestructuras no se han realizado con cargo al crédito externo, sino a recursos propios, porque se generaban esos recursos propios. Nosotros tenemos una red de centros sociales de la mujer, de mayores, bueno, pues de 75, la mayor que hay en toda España. Prácticamente no hay barrio o pedanía que lo tenga, instalaciones deportivas, la propia red de carreteras que tenemos en el ámbito de la región, bueno, pues la construcción de los 3 nuevos hospitales, la propia construcción de los últimos 6 años de más de 15 nuevos institutos, centros de salud. Es decir, la infraestructura que tenemos en Murcia, bueno, pues salvo un pequeño tramo de autopista de peaje, tenemos una red de autovías donde circulamos sin ningún tipo de peaje, cosa que yo no sé si habrá alguna otra comunidad autónoma que tenga en la red que tenemos nosotros. Es decir, se ha invertido mucho, tenemos unas infraestructuras extraordinarias. Yo diría que somos el país en infraestructuras generales más avanzado de toda Europa, y eso lo hemos hecho administrando bien los fondos europeos, pero al mismo tiempo con esos recursos externos se ha generado. Todo ese sistema se tiene que mantener, y se tiene que mantener, y lo mantenemos nosotros. Quizás a lo mejor la cultura del gratis total, pues ahora choca. Esto no se mantenía, efectivamente, con mucha actividad económica se mantiene porque hay recursos suficientes. Si caen los recursos, ahora es cuando tenemos que plantear que tenemos que mantener las infraestructuras. Es decir, y en ese aspecto, desde luego, hemos ido y hemos avanzado. Incluso, yo creo, porque además yo creo en la buena voluntad, es decir, al final hay excepciones en todos lados, pero cuando alguien se plantea hacer una gran inversión, muchas veces dicen, bueno, esto es una obra faraónica. Pero yo creo que cuando un alcalde se plantea una acción de estas, lo que está planteándolo es como un elemento de referencia que sea capaz de atraer inversión. Aquí en la región, bueno, pues no ha habido muchas, ¿no? Pero fuera de la región, pues ahí de pronto aparece en un sitio, bueno, se ha hecho una inversión de 200 millones sobre un presupuesto de 150 millones, pero claro, el concepto era porque podía ser un referente y eso iba a atraer actividad. Por lo tanto, quizás muchas veces lo que no se hacen son buenos análisis de viabilidad económica, de que eso al final hay que pagarlo, y a lo mejor no te viene en el tiempo que tú prevés. Pero partiendo de esa visión, lo que ahora también hemos hecho desde el año 2008 es ir, bueno, pues adecuándonos. El ejemplo que más conozco es el Ayuntamiento de Murcia. En 2008 nosotros vimos que los ingresos caían. ¿Cuánto? Pues cayeron ¿se acuerda la cifra? Aproximadamente en torno a un 20%. 2008. En el 2008, ya empezaron a caer. Y en estos momentos, es decir, un poco por las cifras, es decir, nosotros ahora mismo pues estamos ingresando en torno a unos más de 100 millones de euros menos que ingresábamos el año 2007. Claro, ¿el por qué? Fundamentalmente derivado de la actividad económica. No hay licencias para viviendas de nueva construcción y no hay transmisiones, es decir, los dos grandes impuestos, que era el impuesto de valor añadido de plusvalía y el impuesto de obras. Ha caído, ya no digo de estar con 9.000 viviendas, pero bueno, una media, pues en el peor de los casos, los peores momentos del año 90, estábamos hablando de unas 3.000 viviendas al año. 3.000 viviendas con una población joven como la de Murcia, es nuestra necesidad de que los jóvenes puedan tener una vivienda. Es decir, en Murcia no se construyen viviendas turísticas prácticamente. En nuestro ámbito de desarrollo es vivienda para la gente joven. La gente joven que quiere tener una vivienda, que quiere formar una familia o que quiere emanciparse. Bueno, pues esas 3.000, claro, estamos hablando de 100. Claro, es que la caída ha sido extraordinaria. La paralización, claro, ¿qué significa? Que nosotros hemos disminuido en más de 100 millones de euros y los servicios que prestaba el ayuntamiento, bueno, pues se siguen manteniendo. Es decir, nosotros teníamos un déficit estructural de financiación de en torno a un 20 o un 30% de nuestro presupuesto, más o menos estamos hablando de unos 100, 120 millones de euros, que eran derivados de competencias que asume el ayuntamiento y que no son competencias directas, lo que denominamos competencias impropias. Claro, ¿qué hemos ido haciendo desde el año 2008? Renegociando contratos, disminuyendo tiempos en algunos casos, es decir, manteniendo el servicio, pero lógicamente adecuándolo para poder equilibrar ingresos con gastos. Y eso nos ha permitido, bueno, pues en este año y el año pasado, liquidar el presupuesto
con ahorro neto y sin déficit. No quiere decir que el ayuntamiento haya ganado dinero, ¿no? Porque cuando dice no tienes déficit, ya tienes superávit, no, usted ha ganado, no. Lo que hemos conseguido es que de todos los ingresos y los gastos reconocidos y los ingresos liquidados estén equilibrados, lo cual no quiere decir que todos los ingresos liquidados los hayamos ingresado. Hay mucha gente que debe dinero al ayuntamiento y como nos debe, no tenemos liquidez y por eso nosotros nos retrasamos un poco en el pago también a los proveedores. Sí, yo es que de economía ando un poco... Entonces, si tenemos la partida de ingresos y de gastos, pero ahí no entra el dinero que se debe a proveedores en ese balance, ¿o sí entra? Cuando liquidamos el presupuesto, se liquidan todos los ingresos previstos y ejecutados. Es decir, bueno, los ingresos nuestros en un ayuntamiento vienen por 3 vías fundamentales. Los impuestos directos, es decir, fundamentalmente IBI y vehículos, son los impuestos básicos, más las tasas por prestación de servicios, bueno, pues lo que pagamos por ir a un gimnasio, a la entrada del Teatro Romea, o lo que pagamos por la recogida de basuras, es decir, las tasas normales. Ese es un paquete. Luego, otro paquete importante, muy importante, que son las transferencias que vienen del Estado, por nuestra participación en los ingresos del Estado, que desde el año 2008 hasta el año 2010 han ido disminuyendo, sobre todo en el año 2008 y 2009, una disminución muy importante, superior al 20%, se dice pronto, pero y la tercera, por la posible venta de patrimonio que podamos tener. Claro, en estos últimos años la venta de patrimonio es insignificante. Es decir, no porque no queramos vender, sino porque no hay compradores, ¿no? Y claro, pero entonces están saneadas las cuentas ahora mismo en el Ayuntamiento de Murcia podemos decir que estamos, desde el punto de vista económico, es decir, aceptablemente. Tenemos capacidad de responder a nuestro endeudamiento. Hemos reducido el endeudamiento neto a 31 de diciembre. Desde el año 2009, cada año terminamos debiendo menos que en el año anterior, por lo tanto amortizamos más deuda de la que pedimos. Y este año va a ser una excepción porque con el plan de pago a proveedores lo que hemos hecho es una operación, la operación esta de endeudamiento a 10 años, para poder liquidar pues todos los proveedores y también, bueno, pues liquidar las operaciones de endoso con entidades financieras. Eso nos va a permitir tener más tesorería y por lo tanto pagar antes el año 2012. Entonces, con esa situación del Ayuntamiento de Murcia, con unas cuentas más o menos estables y de la situación que hay actualmente en una situación no tan mala como pueden tener otros ayuntamientos, ¿se plantean algún proyecto, alguna iniciativa, o este año el Ayuntamiento de Murcia, con aguantar y hacer frente a los pagos que tiene pendientes, se da por satisfecho? Bueno, nosotros, no es poco, ¿no? En este caso, el mantenernos no es poco. Indudablemente el primer objetivo es ese, el primer objetivo es garantizar que los servicios ahora mismo como están dimensionados se siguen manteniendo. Eso es la primera cuestión. La segunda es hacer frente a los compromisos con nuestros proveedores, fundamental, para evitar el deterioro de la actividad económica. Y luego es cierto que seguimos manteniendo proyectos y proyectos estratégicos donde en unos casos, bueno, pues hay una incidencia directa presupuestaria y en otros de colaboración pública-privada. Nosotros tenemos 3 actuaciones que creo que son muy importantes, no solamente en el ámbito municipal, regional, sino también en España, como es el desarrollo de la ciudad agroalimentaria, en el que seguimos trabajando y cuya primera fase, que es la ubicación física y obtención de los terrenos, está prácticamente en su recta ya final. La ampliación del Centro Interpolado de Transporte con una primera actuación que va a ser adjudicada próximamente, que es la unión de Citmusa, donde está actualmente, con la zona de actividad económica de centros comerciales en paralelo a la autovía que conecta Murcia con Alcantarilla. Esa es una primera fase que va a propiciar el desarrollo de esa segunda fase de actividad económica y de implantación de nuevas empresas. El desarrollo del parque científico, en estos momentos para el punto de vista de la investigación, el desarrollo y la nueva tecnología, eso es fundamental y son elementos en los que seguimos trabajando junto con el recinto ferial, cuyo comité ejecutivo, institución ya está creada, están encargados los proyectos de desarrollo y que seguimos marchando. Yo creo que ahora mismo es un momento de continuar desarrollando proyectos, indudablemente con una financiación
pequeña en estos momentos, porque es de impulso, para prepararlo, para poderlo desarrollar en el momento que podamos tener recursos económicos. Y luego no hay que olvidar que ya está en licitación parte de lo que es la continuación de las siguientes fases de las costeras. Estamos hablando de más de 30 millones de euros de licitación de obra pública. Esa obra pública va a generar casi 1.000 puestos de trabajo en el desarrollo de las diferentes fases y, por lo tanto, estamos contribuyendo no solamente manteniendo los servicios, sino también impulsando la actividad económica. Es decir, con todo lo que conlleva ello de mantenimiento de muchísimas empresas del sector de la construcción, de obra pública, etcétera, que en estos momentos, lógicamente, pues toda ayuda es poca. En todo este ranking de prioridades que usted establece, ¿en qué puesto quedaría el tranvía? Ahora se están estudiando, ¿no?, los proyectos que irán presentando todas las empresas para que este transporte público llegue hasta la estación del Carmen. Sí, esa es una de las cuestiones también que estamos trabajando, indudablemente, es la conexión. Es decir, ahora mismo no nos planteamos la línea 2, desde el punto de vista económico no es el momento. No es viable ahora mismo. No es viable desde el punto de vista de financiación, etcétera, pero sí esta conexión con la estación del Carmen, porque complementaría y potenciaría la viabilidad ahora mismo de la línea 1. Sería conectar con el otro gran punto de entrada de viajeros a Murcia y al mismo tiempo articular todo el eje central de Murcia, estamos hablando de más de 100.000 personas, en torno a la estructura de esa ampliación. Y por ello para nosotros es muy importante, porque además el proceso administrativo es lento y tarda en el tiempo. Primero hay que hacer el estudio de viabilidad, tanto física, por así decirlo, urbana, como económica. Hay que hacer los estudios de los encajes, etcétera, las incidencias que tiene sobre la ordenación de la movilidad en todo el entorno. A partir de ahí, un anteproyecto, exposición pública, alegaciones, estudio de impacto ambiental, alegaciones, proyecto constructivo, alegaciones y licitación pública. Es decir, que es un proceso, se tarda mucho más en el ámbito administrativo que finalmente en el constructivo. ¿Le damos 3 años, por ejemplo? Sí, vamos, yo lo que espero es que antes de finalizar esta legislatura, por así decir, podamos estar, desde luego, en la licitación de la gestión física o incluso ya licitada. Es decir, espero que debemos de estar por los tiempos. Hay otro asunto, alcalde, que está de actualidad y tenemos que aprovechar que lo tenemos en plato, para preguntarle, y es por el famoso caso Umbra, en el que se están investigando unas presuntas irregularidades en una compraventa de terrenos en la ciudad de Murcia. Se ha dicho que usted va a ser imputado, que lo van a llamar en este mes de mayo. También se ha dicho que puede que lo llamen de testigo porque su firma estaba en alguno de esos contratos. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, en esto he oído lo que hemos oído todos, ¿no? Y sabemos las noticias, me parece ser. Bueno, yo sigo manteniendo lo que he mantenido en todo momento, ¿no? En primer lugar, la disponibilidad, es decir, yo estoy desde el minuto 1, desde el año, creo que fue 2001 o 2002, ¿no?, cuando se firmó el convenio de Nueva Condomina, hasta ahora, a disposición, desde luego, de todos los órganos, de todas las administraciones y, lógicamente, también de los órganos de la justicia, para, pues cualquier tipo de aclaración o cualquier cuestión, estoy a su disposición. Y lo que sí, y lo que mantengo, y es que en el ayuntamiento, es decir, todas las decisiones que se han ido tomando, que son decisiones de acuerdo de pleno, han estado sustentadas en los procedimientos que marca la administración para tomar decisiones, es decir, informes técnicos, jurídicos favorables, en los cuales se hace una propuesta y en base de eso pues se aprueba. Y lógicamente algunos dicen, está su firma en todo, en eso y en miles de documentos, ¿no?, como ejecutor de los acuerdos que toman los órganos colegiados de gobierno, o junta de gobierno o pleno de la corporación, donde además, si no firmara, seguro que ya me habrían condenado más de una vez por haberme negado a cumplir algo que es de obligado cumplimiento. Y en ese aspecto yo estoy muy tranquilo, yo sigo creyendo, porque así se ha ido demostrando en diferentes ámbitos, ante diferentes cuestiones, en tribunales económicos administrativos, el propio Tribunal Superior de Justicia en estos ámbitos, el Tribunal de Cuentas, que los procedimientos que hemos seguido son los que vienen reglados, y en ese aspecto, pues desde luego, ahí estoy. Es decir, ¿usted está tranquilo? ¿No ha tenido ninguna notificación ni sabe nada? No, al día de hoy lo que me he enterado, que parece ser, ¿no?, pues que se pide mi declaración en este ámbito y pero vamos, no he tenido ninguna notificación de ningún otro aspecto.
¿Cree usted que hay algún interés en ese, por qué está creando tanta, no sé, tanta sospecha estos convenios en la zona norte, sobre todo Nueva Condomina? ¿Quién hay detrás? Si hay alguien detrás, no lo sé. Si a alguien le interesa que salga mal parado el ayuntamiento o este empresario, no lo sé. Yo creo que, independientemente, ¿no?, de la situación esta judicial, con todo esto se produce una paradoja, yo creo que extraordinaria. Primero con el plan general. El plan general nosotros lo articulamos, dotamos de una zona pues con un tratamiento urbanístico que se recurren por afectados, etcétera, y en 2 sentencias el Tribunal Superior de Justicia lo que dictamina es que el plan general es legal, que las opciones que se plantean dentro del plan general son legales, ajustadas a la legalidad, del principio de igualdad de oportunidades, y además incluso desde el punto de vista de los impactos ambientales más beneficiosas incluso que las previsiones iniciales. A partir de ahí se desarrolla el primer convenio, ¿no?, el Nueva Condomina, que por cierto es apoyado no solamente por el Partido Popular sino por el Partido Socialista, y donde en el propio pleno se refleja, el entonces portavoz del Partido Socialista manifiesta que ya le gustaría que todas las actuaciones urbanísticas en Murcia se realizaran como esa, con la transparencia, con la participación y con el beneficio que para la ciudad suponía ese convenio que en un momento determinado firmamos. Esas fueron manifestaciones del Partido Socialista. Por lo tanto, si está en la oposición y además dice que es extraordinario, con todos los informes favorables, pues yo creo que nos hemos beneficiado. Y ahí está el estadio, que es un estadio de todos los murcianos, que yo incluso me acuerdo que en su momento decían, esto no es del ayuntamiento, ¿no?, desde que fue una polémica, no es del ayuntamiento. Desde el minuto 1, no digo 0 porque no existía, era del ayuntamiento. Y además se ha creado un complejo comercial donde ahora mismo en ese entorno pues hay más de 3.000 personas que están trabajando. Por lo tanto, se ha creado trabajo, se ha creado empleo, la ciudad se ha beneficiado de unas infraestructuras que no teníamos, y yo creo que era positivo, y en eso coincidía perfectamente también con las apreciaciones del Grupo Socialista. A partir de ahí, pues continuamos desarrollando el plan general en el resto, y ya el Partido Socialista cambia de criterio. Llegan las elecciones, estamos hablando del año 2007, y donde pues lo que hay que arrojar es sospecha porque la construcción es mala. Y es cuando empiezan pues todo el debate del Partido Socialista, de que si el modelo de crecimiento, el modelo de... En fin, esto decían muchas barbaridades, y pues estamos como estamos, precisamente fruto de aquellas barbaridades, ¿no? Su modelo económico era el del paro y el del caos. Nuestro modelo era el de la prosperidad y el del empleo. Y comienza pues entonces a ponerse, y que si esto vale menos, vale más, nos denuncian al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas al final dictamina que los procedimientos se hacen de acuerdo a la ley, es decir, y entra en un debate político de modelo de ciudad, que es lícito, y además yo creo que es adecuado. Su modelo de desarrollo urbano es distinto al modelo del Partido Popular, pero así ellos lo plantearon desde el año 99, y elección tras elección, básicamente en el año 99, en el año 2003 y en el año 2007, lo que planteaban era un modelo de desarrollo urbano, de desarrollo social y económico de Murcia, distinto al del Partido Popular. Y lo plantean en las elecciones. Y mayoritariamente los ciudadanos dan su confianza al modelo de desarrollo urbano, económico y social que planteamos desde el Partido Popular. Y eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que el Partido Socialista, al final, como no se queda contento con el apoyo popular que tiene, pues encima tiene que empezar a derivar hacia otras cuestiones distintas del fondo de la cuestión. Y son cuestiones de diseño, de decisión política y de ordenación. Yo recuerdo que en el plan general lo que pretendíamos era ordenar el caos que existía en la huerta, en los suelos no urbanizables, etcétera, con las viviendas. Y se pretendía, y el Partido Socialista no quería. Pues al final pues se ha conseguido una cierta ordenación, un cierto desarrollo armónico, corregir desequilibrios de unas pedanías con otras, por qué unos tenían que crecer y otros era imposible que crecieran. Es decir, tener pues un diseño uniforme de una ciudad pues humana, al alcance de las personas, que propiciara establecer carriles bici. Ya tenemos más de 70 kilómetros de carril bici. El modelo del Partido Socialista era 0 de carril bici. No, 0, porque no hizo ni uno.
una ciudad con zonas de tráfico restringido peatonalizadas, y tenemos en pedanías y tenemos en el casco urbano. Es decir, hemos ido avanzando en un modelo de desarrollo de calidad urbana para los ciudadanos, en confrontación con el modelo que ellos presentaban. Y son confrontaciones, lo que ocurre es que muchas veces el Partido Socialista pues lo que quería era criminalizar, judicializar la cuestión política, y en otros casos, pues al contrario. Pero bueno, eso ha sido un debate, por eso se habla mucho de que si unos, que si otros, pero bueno, yo... ¿Usted estará deseando que concluya y que la justicia diga al final...? Hombre, indudablemente, yo creo que todos estos casos, yo creo que lo mejor es que se aclaren en los ámbitos donde esté. Bueno, pues lógicamente, si hay responsabilidades, se exijan las responsabilidades correspondientes a quienes correspondan, y también, lógicamente, pues cuanto antes se resuelvan, pues son situaciones en las que hay muchas personas que están implicadas, o están influidas, o están dentro de ello, y hay una cuestión que en esto siempre pasa, ¿no? El daño es muy fácil provocarlo, y luego la restitución es que todos nos olvidamos, ¿no? Es decir, la noticia espectacular, pues de pronto la ve todo el mundo, y cuando, oye, que aquello no pasó, o pasó de otra manera, pues ya eso... La fe de ratas, ¿no? La ven distinto, ¿no? Por eso yo siempre he confiado que al final la verdad es lo importante, la verdad siempre se sabe, la verdad es la que llega a todos sitios, y yo en ese aspecto siempre he confiado que la justicia, en algunos casos lentamente, pero al final, bueno, pues llega a las conclusiones que tiene que llegar, y haciendo las cosas pues como son. Aún queda un largo camino todavía para resolver todo sobre este caso Umbra, aún están en fase de instrucción, pero bueno, si le parece, vamos a dejar este tema, nos vamos a un asunto del que sí hay fecha. El próximo mes de mayo el Partido Popular celebra congreso aquí en la región de Murcia. El presidente Valcárcel ya ha dicho que vuelve a presentar su candidatura una vez más. ¿A usted le gustaría continuar como secretario del PP? Bueno, indudablemente, es decir, el presidente Valcárcel no solamente lo ha dicho, se ha presentado y es nuestro candidato, ¿no? Es el único candidato, pero no por ser el único, digo cuando es nuestro candidato y además es mi candidato. Es decir, en este aspecto seguimos apoyando que Ramón Valcárcel continúe siendo presidente del partido durante los próximos años, porque es una garantía además de confianza, de eficacia y fundamentalmente de esperanza cara al futuro. Y en mi caso particular, bueno, pues yo siempre he estado a disposición del partido, siempre lo he dicho. Algunos pensarán, esto es un dicho, redicho que siempre se realiza, ¿no? Yo llevo con el presidente trabajando en el mismo equipo, estamos desde el Congreso del año 93, anteriormente en el Ayuntamiento desde el año 87, y trabajando en tareas del partido pues desde el año 82, 83, es decir, prácticamente de cuando nos afiliamos, ¿no? Hemos estado pues siempre trabajando en conjunto, en unión, por este proyecto cara al futuro. Desde luego, yo por mi parte, es decir, si el presidente, que es el que tiene que hacer el equipo, el que tiene que hacer la candidatura, quiere contar conmigo, yo encantado. Y alcalde, después de todos estos años que lleva usted trabajando y este periodo tan complicado que le va a tocar lidiar como al resto de los responsables políticos, ¿se ve mucho más tiempo en la carrera o piensa que en algún futuro no muy lejano descansar? Bueno, yo en este momento lo que no pienso es en descansar, ¿no? Porque la verdad que la situación no está para descansar. Y en política yo creo que tampoco hay que hacer, yo por lo menos nunca me he hecho previsiones a no digo largo plazo ni medio plazo. Yo creo que en cada momento tenemos que tener, desde la responsabilidad que asumimos, pues hacer frente a los compromisos. Yo asumí mi compromiso, la responsabilidad de liderar el equipo, la candidatura del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia. En eso es en lo que ahora mismo estoy centrado y concentrado, además encima con la situación en la que tenemos que poner todos de nuestra parte, nuestra mejor disposición, nuestra mayor capacidad. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? Pues ya se verá. Ahora mismo lo que sí que va a ocurrir es que en Murcia vamos a ser capaces de superar las dificultades, trabajando como estamos haciéndolo, con el concurso de la gran mayoría de los ciudadanos, y también, en este caso, me gustaría con el concurso mayoritario de las propias fuerzas políticas que están representadas en el Ayuntamiento. Yo creo que la tarea de sacar adelante es una tarea de todos. Luego llegarán las elecciones, cada uno haremos nuestros programas, intentaremos ganar confianzas, pero en estos momentos a mí me gustaría contar con el mayor consenso posible, porque la situación lo que hace es que todos tengamos que arrimar el hombro. Y en el ámbito del partido, lógicamente, en el Partido Popular, pues estamos volcados en lo que es fundamental, que es trabajar junto a la sociedad, dar respuesta positiva y seguir trabajando y, bueno, pues yendo de la mano como hemos venido haciendo desde hace ya muchísimos años. Estamos
terminando ya esta charla con usted esta noche, pero antes de poner punto y final, yo tengo una curiosidad. Usted es padre de 3 hijos, ¿le recomendaría a alguno de ellos que se metiera en política? Bueno, yo a mis hijos no les recomiendo casi nada, ¿no? Casi nada de lo que quieran hacer cara al futuro. Yo les recomendaría, lo que les recomiendo a ellos que hagan lo que quieran hacer, en lo que estén contentos y sean felices haciendo. Yo, bueno, pues cuando tenía la edad que tenían mis hijos, pues no me planteaba, bueno, pues ya con el mayor, ya es más mayor, ¿no? Estaba en la universidad, ya tenía otros horizontes, pero yo no me planteaba nunca el ámbito político. Es verdad que, bueno, pues tenía inquietudes sociales, de asociacionismo, siempre estaba en alguna cuestión que se planteaba de índole muy diverso, ¿no? Desde asociación juvenil de científicos, me acuerdo cuando estaba en el bachiller, luego en cine, en fin, con inquietudes. Y yo lo que les recomiendo que ellos, lo primero que tienen que hacer es ser felices, es decir, con lo que hagan tienen que sentirse felices y tienen que intentar hacer lo mejor posible lo que tengan que hacer. Y luego, bueno, pues cada uno, los derroteros de la vida, a cada uno los ponen en un sitio. Es decir, mi planteamiento no era en ningún momento ser alcalde, bueno, pues compromiso político por intentar colaborar y del compromiso político, pues también a representativo y a partir de ahí a trabajar, ¿no?, en la gestión pública. Pero indudablemente yo lo que les recomiendo a ellos y a todos es que tienen que intentar hacer lo mejor posible en lo que tengan que hacer, pero sobre todo a disfrutar y ser feliz haciendo lo que les depare la vida. Bueno, pues en el caso de que uno le dijera, me quiero dedicar a la vida política, ¿cuál sería su consejo? Pues mi consejo sería... ¿O sería el mismo, que también disfrutaran? No, bueno, que disfrutara, pero indudablemente los consejos que yo recibí de mi padre, ¿no? En primer lugar, que tienes que ser honrado. En segundo lugar, que si aceptas el compromiso, tienes que ser un compromiso de entregar toda tu capacidad para el interés general y fundamentalmente saber escuchar, saber ser receptivo ante todos y para todos y tener presente que cualquier decisión que tomes siempre afecta a las personas. Pues hay que tener mucho cuidado con las decisiones que uno toma. Pues Miguel Ángel Cámara, con esas recomendaciones nos vamos a quedar y vamos a poner punto y final a esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en el plató de Trivium y esa es su casa, vuelva cuando quiera. Pues nada, muchísimas gracias, yo estoy encantado. Muy bien acompañado y una noche espléndida, muchas gracias. Muchas gracias. Chicas, ha sido un placer como siempre. Como siempre, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene y a ustedes, lo dicho, les esperamos la semana que viene en un nuevo programa de Trivium. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.